Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer la espada de diamante de Minecraft. Como pueden ver, ya tenemos preparados los cubos de los colores que vamos a necesitar para construirla. Para eso vamos a utilizar cubos de 10 por 10 por 10. Dentro de las propiedades del cubo vamos a elegir personalizado. Ahí escribimos o pegamos los valores hexadecimales para cada color que figuran en la descripción o que están en este mismo video. Borramos el cubo ya que solo era de ejemplo. Con control D hacemos una copia del cubo verde más claro y lo mismo para los siguientes. Tenemos que hacer que todos los cubos queden alineados con la grilla para poder trabajar mejor. Utilizaremos una vista en diagonal a 45 grados. Seleccionamos estos tres cubos y los agrupamos. En propiedades elegimos multicolor. Seleccionamos y duplicamos. Colocamos en el lugar correcto y seguimos duplicando hasta tener 8 iguales. Si te gusta mi contenido, no te olvides de dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para la notificación. Seleccionamos y agrupamos todo. Comenzamos a hacer el borde. La herramienta duplicar es inteligente y anticipa la siguiente posición, algo muy útil para este diseño. Seleccionamos y agrupamos todo. Nos aseguramos de que todos los cubos queden alineados a la grilla. Seleccionamos y agrupamos todo.
Nos aseguramos que todos los cubos queden alineados con la grilla y que no haya espacio entre ellos. Completamos el diseño con los colores que corresponden. Seleccionamos y agrupamos todo. Desplazamos el diseño que ya tenemos hacia arriba para trabajar mejor. Comenzamos a diseñar el mango, siempre respetando los colores originales lo mejor que podamos. Seleccionamos todos los cubos marrones, agrupamos y llevamos a la posición definitiva. En propiedades elegimos multicolor. Nos aseguramos de que todos los cubos queden alineados a la grilla. Seleccionamos y agrupamos todo. Si te gusta mi contenido, no te olvides de dar like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para la notificación. Nos vemos en el próximo video.